Hola. ¿Se oye ahí? ¿No? Hola. Hola. ¿Ahora sí? Bien, buenos días nuevamente, compañeros y compañeras, a todos los que están acá presentes en nuestro local y a quienes se conectaron por Zoom, los compañeros y compañeras del interior que están participando. Muy bienvenidos. Este es un día muy importante para nuestro sindicato, ya que a través de esta actividad, de este taller absolutamente formativo y reflexivo, sobre temas absolutamente interesantes, importantes para los trabajadores estatales, es que hacemos el lanzamiento formal de lo que hemos decidido, resuelto como Consejo Directivo, que es intentar prepararnos colectivamente, dando la mayor posibilidad de participación a todos los compañeros y compañeras en lo que esperamos que sea una construcción colectiva de la síntesis de nuestras reivindicaciones, ¿no? De las demandas que tenemos como trabajadores y trabajadoras del Ministerio, que además en un contexto de profundización de demandas antiguas, persistentes y que cada vez nos tienen más acuciados. Por tanto, para nosotros y en el marco de que este año nuestro sindicato cumple 75 años, es una instancia sumamente importante. Agradecemos profundamente a nuestro compañero economista Pablo Darrocha, que es profesor de la Universidad de la República, además de integrar el equipo económico asesor del Instituto Cuesta Duarte, participa también del Departamento de Estatales, de nuestro PIT-CNT, es una persona con muchísima experiencia en estos temas. Así que le agradecemos profundamente el apoyo a nuestro sindicato en este desafío, que hace muchos años nuestro sindicato además no tiene la iniciativa de adelantarse a una instancia tan importante como es la del presupuesto nacional y además del cambio de administración, ¿no? Y todo lo que eso seguramente vamos también a analizar junto con Pablo, qué tiene que ver, qué relación y por qué es tan importante para las y los trabajadores del Estado y en esta ocasión a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Ganadería. Nosotros como Consejo hemos resuelto la integración de un grupo coordinador para llevar adelante esta tarea, este desafío, así como lo hicimos para la elaboración del análisis de la reestructura que presentó nuestro Ministerio el año pasado. En esta instancia, el grupo coordinador está integrado por el secretario general, Diego Sancho, por nuestro compañero Oscar Gali, integrante del Consejo Directivo, la compañera Fernanda Hernández, que hoy no nos pudo acompañar por un tema de salud. Y bueno, es con los compañeros coordinadores que los vamos a dejar para que le expliquen un poco, bueno, cuál es el alcance, nuestro objetivo, cuál es la metodología que pensamos aplicar para llevar adelante este trabajo, donde esperamos e invitamos a involucrarse a todos y todas en este trabajo. Y después los dejamos con el docente. Hola. Bueno, buenos días para todos, para todas. La verdad que muy complacido de la cantidad de compañeros que han venido. Muy buena la convocatoria, por suerte. Y bueno, les vamos a presentar brevemente un poco, ya lo hemos comentado en las recorridas, cuál viene siendo la estrategia de trabajo para, digamos, atacar el tema del presupuesto nacional hacia el 2025. Ya hicimos las recorridas, eso fue hace una quincena más o menos, en septiembre. Estuvimos por casi todos los edificios de Montevideo y hicimos un Zoom para el interior. La intención fue justamente empezar a conversar sobre el presupuesto nacional, algunas problemáticas que estuvieron reflejadas en el tríptico que les entregamos en cada una de las recorridas. Y hoy actualmente nos estamos parando en el punto 2, que es seminario de formación sobre el presupuesto nacional. Y posteriormente a este seminario, durante octubre y principios de noviembre, los vamos a estar convocando a distintos talleres por unidad ejecutor, a una metodología similar a lo que se puso en práctica para el análisis de la reestructura. Y bueno, la intención de que a partir de la información, de todo lo que se genere en esos talleres, se genere una síntesis a finales de noviembre con el objetivo de, bueno, tener un documento para refrendar en una asamblea
de afiliados, y que eso constituya la plataforma de AFGAP de cara al presupuesto nacional, y también, si lo logramos hacer en los plazos que nos planteamos, que sea un documento para empezar a conversar con las autoridades electas, ¿no? Que no nos quedemos solamente esperando al proceso digamos, formal del presupuesto o de la negociación colectiva a partir de marzo, sino que empecemos antes. Esa es un poco la estrategia, la intención. En la cartilla que les entregamos hay toda una parte de documentación, de explicaciones que Pablo nos ha dejado. Y en el punto 3, el grupo coordinador del trabajo de presupuesto, pusimos algunas gráficas, algunos datos de interés. No es para analizar ahora, pero bueno, es para tenerlo presente. Creo que es información de interés para todos, y que la idea es que en cada uno de esos talleres por unidad ejecutora podamos avanzar en este tipo de información más específico, más aterrizado a lo que pasa en cada lugar de trabajo. Así que bueno, esa es la perspectiva. Y les voy a comentar un poco el cronograma del día. Arrancamos un poquito tarde, pero esa es un poco la idea. Estamos en la apertura. Esta es la presentación. Ahora viene la presentación del economista Pablo Darrocha en una primera parte. A las 11 la idea es hacer un corte de café, 11 y 10, de unos 15 minutos. Después una segunda parte de la presentación de Pablo, y tener un espacio de intercambio, de preguntas, para cerrar con un almuerzo. Recuerden todos que contamos con la licencia sindical. Todos los que se acreditaron y firmaron van a contar con la licencia sindical por el día. Y los que hayan venido en auto, recuerden que tenemos a disposición el convenio con el Parking Independencia, que está en Florida y Mercedes, y tienen que sellar a la salida el ticket que les entregaron. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Pablo, y adelante. Buen día. Bueno, en primer lugar quiero agradecer profundamente la invitación. Me siento muy cómodo en estos espacios de intercambio, que pretendo así sea, no de exposición, como quizá muchas y muchos esperan sea. Es verdad que el tiempo es corto para un tema que requiere no solamente más dedicación, sino momentos de reflexión. Pero bueno, como bien se dijo aquí, esto es un comienzo, es un lanzamiento. En ese sentido quiero felicitar a este sindicato por todo, por jerarquizar la formación desde siempre, la comunicación, y por adelantarse, como aquí dijeron, porque es algo más que necesario de cara a lo que se nos viene, ¿no? En octubre tenemos una primera convocatoria, porque a partir del 1 de marzo de 2025 habrá una nueva administración. Será del mismo color o será de otra, pero es una nueva administración con responsabilidades nuevas, y una de ellas es presentar el proyecto de ley de presupuesto nacional antes del 30 de junio. ¿Sí? Un poco esa es como caracterizamos esta instancia, con el compromiso, por lo menos el mío, de que no sea la última, de darle continuidad a este tema y a los que puedan surgir a partir del día de hoy. Así que reitero los agradecimientos a todas y a todos aquí presentes. Vamos a empezar como me parece que corresponde, sobre todo para una instancia de formación, con un principio básico, y es que estamos hablando o estamos invitados a conversar sobre el presupuesto nacional. Y entonces voy a partir de ahí, tironear hacia atrás algunos conceptos para, a partir de ahí, retornar a esta idea de presupuesto nacional y avanzar. Es decir, que presentar el presupuesto nacional es una suerte de bisagra en mi presentación, porque requiere ir para atrás unos cuantos capítulos.
Uno que considero central, y espero que se entienda y que no se me acuse de ser excesivamente pedagógico en esto, y es que lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la economía o para qué sirve la economía? Yo sé, y esto es muy curioso, que cuando resuena la palabra economía no podemos evitar pensar en dinero. Y es curioso porque las actividades que hoy llamamos económicas no siempre requirieron de dinero. Hasta el día de hoy hay actividades donde el dinero no interviene y son actividades propiamente económicas, como eventualmente podríamos hablar del trueque, aunque curiosamente el propio consumo. Y esto tiene que ver por cómo se instalan determinadas ideas en nosotros, que a mí me gustaría, y esta no va a ser la instancia, en algún momento confrontarlas. Cómo construimos, cómo se instalan determinadas narrativas o relatos, y luego nosotros empezamos a razonar a partir de esos marcos conceptuales o relatos. Yo soy de los que hace muchos años sostiene que desde el movimiento sindical hay que empezar a construir una nueva narrativa. Pero bueno. La economía es algo muy sencillo. Ya quiero, a partir de eso, sacarle cualquier nivel de complejidad al asunto. Yo suelo, el primer día de clase en facultad, tengo la fortuna de entre las asignaturas que me toca estar en facultad, es una de encuentro de los estudiantes que vienen de secundaria. Y además de preguntarle, bueno, ¿qué es la economía? Es cómo orientan un poco los objetivos de la economía. Entonces, pero es curioso, y por eso quiero dedicar estos minutos a decirlo. Yo pregunto qué es la economía, seguramente cada uno de ustedes en su interior esté tratando de ensayar alguna respuesta, pero créanme que si aquí hubiera 400 estudiantes salidos recién de secundaria y hago esta pregunta, serían numerosas las manos que se alzan para responder sin duda a esto lo mismo. Esto también es curioso. Y van a decir algo que a todos les va a parecer muy amigable. Van a decir algo del estilo, bueno, la economía es una ciencia social, dirán algunos, otros diremos una disciplina, en esto no hay claridad. Y que dicen que se encarga de administrar recursos escasos para satisfacer demandas ilimitadas. Y esto, claro, suena propio, suena, sí, esto es lo que hacemos todos los días. Los recursos son escasos, no nos alcanza la plata para todo lo que necesitamos o queremos. Es más, si yo propusiera una suerte de ejercicio donde le digo a cada uno, saque una hoja, ponga una columna, tómese un minuto en una columna de todas las cosas que necesita, quiere, desea, y empiezan a anotar. A medida que surgen cosas, empiezan a anotar. Chocolate, perfume. Pasa el minuto, le dice, bueno, ahora en la otra columna pongan los recursos que ustedes disponen para eventualmente satisfacer toda esa lista de demandas. Es decir, el salario, alguna renta, alguna jubilación, algún alquiler que recibe. Ahí les va a sobrar el minuto. Entonces, claro, visualmente tienen una larga columna de demandas y una muy breve, chiquita columna de recursos. Y bueno, y esto es lo que nos pasa todos los días. ¿Y qué hacen? Y bueno, rápidamente ustedes dirán, priorizaremos. ¿Qué es priorizar? Bueno, priorizar no es otra cosa que reordenar esa lista de manera en función a un criterio individual, ¿sí? Que hace, bueno, que el orden se altere en función de cómo estaba originalmente. Y creo que todos nos identificamos con esto, porque a todos y a todas nos pasa. Vale decir, otro terreno al que no pienso ingresar, que no voy a juzgar las listas.
Es más, las listas eventualmente, no va a pasar por la individualidad y subjetividad de cada uno, que contengan cosas totalmente distintas. Pero me animaría a decir que aún en listas que tengan los mismos artículos, el reordenamiento de la lista va a ser distinto. Yo qué sé, todos podemos haber puesto leche, cerveza y vino, y algunos podrán primero la leche y otros como yo, humildemente el vino. Sin embargo, a pesar de que todas las listas sean distintas, ¿sí?, yo desafío a los estudiantes ahí a decirle, todas tienen algo en común. Y es porque le formule la segunda pregunta a los estudiantes, en forma un poco provocadora. Decir, bueno, pero yo no quiero estrictamente saber a qué se dedica la economía, sino más bien por qué lo hace. Es decir, ¿por qué cada uno de ustedes, que efectivamente tienen esa lista, tienen esos recursos escasos, que los obliga a reordenar la lista, reordenan la lista? Porque podrían decir, bueno, si tengo 1.000 pesos de recursos, y por más que tenga una lista de 28.000 pesos, podría ir con el primer ítem, vale 300, el segundo 200, el otro 500, se me fueron, ya está. ¿Por qué no hago simplemente, a medida que surgen los ítems, cerrar la cuenta? ¿Cuál es el criterio que utilizan ustedes para reordenar la lista? ¿Se anima alguien a decirme cuál es el criterio que utilizan? Bueno, esto me encanta, quiero decírselos. Hace 15 años que hago esta pregunta en facultad y siempre responden eso. ¿Por qué hace muy poquito tiempo quiero pasar de que esto sea un ejercicio mental a hacer un ejercicio práctico? Lo hice una sola vez en la última escuela de formación del instituto, porque recogí las listas y en ninguna lista había necesidades. Pero además, créanme, menos del 9% de los bienes y servicios que ustedes consumen son necesarios. Por lo tanto, el desafío sería explicar el 95% de los bienes y servicios que consumen que no son necesarios. ¿Cuál es el criterio? Está claro que nuestras demandas están orientadas efectivamente por nuestros gustos y preferencias. Es decir, en esa lista no va a aparecer algo que no me guste, o que no prefiera, o que, como dicen aquí, necesite. Sí, pero es como si a mi hija le pregunto y me responde con la misma palabra. Porque dijimos que básicamente esta disciplina busca satisfacer demandas. Pero yo lo que quiero es que uno puede satisfacer demandas sin ordenar la lista. Yo lo que estoy preguntando, ¿cuál es el criterio para ordenar la lista? No es tan complicado. Porque igual apelo siempre a un recurso muy bajo quizá, pero que nos puede tocar a cada uno de nosotros. Imagínense que tenemos un hijo, una hija, un sobrino de 5 años, grandes demandantes, si sabremos, y demanda algo que seguramente no es una necesidad, hace un reclamo intenso, digamos, y nosotros, a pesar de que nuestros recursos son escasos, insuficientes, satisfacemos esa demanda. ¿Por qué lo hacemos? Me quiero adelantar, porque esto como lo he hecho tanto tiempo, me tengo que adelantar algunas restricciones de que puedan surgir. No quiero que alguien responda para que se deje de joder. Así que, a ver, ¿por qué? Y seguro que lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que lo que nosotros estamos buscando es el bienestar. Mejorar la calidad de vida de esa persona, hacerlo feliz quizás. Pero cuando reordenamos la lista también lo hacemos. De todas las posibilidades, de todas las combinaciones que podemos hacer, estamos tratando de encontrar la mejor, ¿sí?, de modo que nos lleve a un estado de bienestar que cualquier otra no sería igualmente a ese.
se ubicaría por debajo. Por supuesto. El tema de esto de la felicidad, por eso no entro en la semántica y en esas cuestiones, pero está claro, por eso digo es difícil definirlo, ¿no? De bienestar. Yo lo que digo está asociado a eso, asociado a la calidad de vida. Y efectivamente es una necesidad, ¿sí? Que no la logramos contemplar. De hecho, hay algunos modelos que han priorizado, en vez de mirar el PIB, mirar justamente la vida. Pero bueno, pero lo que voy es cómo se invisibiliza una cuestión que está asociada a la calidad de vida, y muchas veces, si yo dejara y si tuviera tiempo, surgen tipo de respuesta de ¿por qué hacemos eso? Bueno, para ser eficiente en el gasto, para que nos dé el presupuesto, para que no nos sobre nada. ¿Y esto por qué lo menciono? Lo menciono, entre otras cosas, porque los modelos económicos, todas las teorías de pensamiento, sean escuelas o sean teorías propiamente dichas, todas ubicaban como el objetivo de la economía el bienestar social. Todas, ¿eh? Podrías estar sentado aquí Adam Smith, ¿sí? Ricardo, Malthus, Marx, los neoclásicos, y podría tener sentado acá a Javiercito Milei. Y créanme que todos responderían que lo hacen para que la gente viva mejor. ¿Sí? Entonces, esto no es un tema para nada menor de tener claro que hay una orientación en el pensamiento económico, que la historia del pensamiento económico recoge, y que se hace carne porque cada uno de nosotros lo hace. Y de hecho, cuando elegimos a alguien, algo de nosotros confía que va a ir en esa dirección. Claro, vale la pregunta, pero ¿cómo es posible que si todos queremos lo mismo, o si todos quieren lo mismo, o si todos tienen por objetivo lo mismo, nos vaya como nos vaya? Que haya países ricos, países pobres, e incluso en los ricos haya gente pobre, la mayoría pobre. Algo sale mal. Y ahí paso al segundo capítulo, que también es de índole metodológica, si se me permite. Y es entender cómo logramos esto del bienestar. Porque una cosa es lo que queremos y otra es lo que podemos. Y aquí voy a dejar sentada la cuestión que me parece que orienta la labor militante por encima de todo. Voy a utilizar de nuevo el encabezado de presupuesto nacional, para que se entienda. El presupuesto nacional, y lo dice la cartilla, es el principal instrumento de política económica de los gobiernos. El principal instrumento de política económica. Cada vez que escuchemos la palabra política, seguro está traccionado con la acción, con algo que hay que hacer, con un plan, con un programa, con una propuesta. Y vaya si lo sabemos, ¿no? Porque el presupuesto nacional, si bien es una expresión contable de algo, es la expresión contable de los planes que quiere llevar adelante cada gobierno. ¿Por qué quiero que traccionemos con esta idea de que el presupuesto nacional es el principal instrumento de política económica, entendiendo a la política como el accionar? Porque si volvemos al capítulo de todos buscan el bienestar, todos quieren hacer algo, ¿sí?, para lograrlo, y de pronto tenemos diferentes resultados, es por algo, tiene una explicación. Y yo decía que acá hay una cuestión metodológica, si se me permite, que es cómo se elabora una política, o más bien, cómo se debería elaborar una política. ¿Por qué digo que tiene relevancia primordial entre ustedes? Porque ustedes como militantes, más allá como trabajadores, porque son trabajadores, venden su fuerza de trabajo, pero si están aquí es porque tienen un compromiso colectivo, ¿sí?, no remunerado, de militancia, que no es otra cosa de querer cambiar la realidad. ¿Sí? ¿Un presupuesto nacional quiere cambiar la realidad? Ahora, querer cambiar la realidad no es tan fácil como hacerlo. ¿Sí? Y es ahí donde digo lo metodológico. En economía, el problema lo acabamos de ver, es el problema de la escasez. Es decir,
Los recursos no nos alcanzan para satisfacer la demanda, para cubrir todo lo que nosotros quisiéramos hacer. Ese es un problema económico instalado, porque las demandas, como ustedes saben, realmente son ilimitadas. ¿Sí? Si nos dejan horas, seguimos cubriendo la lista. ¿Sí? Independientemente si son necesidades, si nos va a durar un segundo, 10 días o la eternidad. Entonces, es imposible cambiar la realidad, transformar la realidad, si no la conocemos. Es así de simple. Entonces, el primer paso para transformar o cambiar la realidad es conocerla, es describirla. Entonces yo tomaría como primera tarea describir dónde estoy parado, cuáles son las características de esta realidad, porque me ayuda a construir o tener por lo menos alguna idea de la distancia entre dónde estoy hoy parado y a dónde me gustaría estar. Claro, no basta con describir la realidad para poder transformarla. Muchos aquí saben o conocen la tesis 11 de Marx, que dice: los filósofos se han pasado toda la vida, ¿sí?, tratando de interpretar la realidad, cuando de lo que verdaderamente se trata es de transformarla. Yo me voy a tomar el atrevimiento de corregir un cachito a Marx ahí, diciendo que para transformar la realidad se requiere también interpretarla. ¿Sí? Y eso, ni una cosa, ni sola. Es decir, aquí nuestra hoja de ruta es: primero hay que describir la realidad, luego hay que explicarla para poder recién transformarla. Lo voy a utilizar como un ejemplo porque, insisto, no me quiero extender, y aquí la convocatoria es para presupuesto. Vamos con un problema práctico, que además tiene la utilidad de que me va a abrir una ventana, una puerta complicada de responder. Supongamos efectivamente de esta hoja de ruta metodológica de que primero hay que describir, luego explicar para finalmente proponer. O sea que el presupuesto nacional, que es un instrumento de política, ¿sí?, requiere antes una explicación de lo que quiere transformar, pero además esa explicación tiene que ser consistente con una realidad. Para no ir y complicarla, vamos a poner un caso práctico: negociación colectiva. En el marco de la negociación colectiva, ¿sí?, supongamos, para no quedarnos embretados en un ámbito bipartito, que sea un ámbito tripartito, aparece un actor que viene a hacer economía descriptiva, es decir, viene a plantear algo objetivo, totalmente descriptivo. Y dice: bueno, la inflación acumulada en los últimos 12 meses fue de un 20%. Estamos en el marco del Consejo de Salario, ¿no? Estamos en el marco de la disputa por salario, entre otras cosas. Y viene alguien y nos dice: la inflación en los últimos 12 meses fue 20%. ¿Nos importa a nosotros como trabajadores la inflación? Vaya que sí, porque que aumenten los precios es un depredador de nuestra capacidad de compra. Hasta nuestra abuela sabe que no importa tanto la cantidad de dinero que tengo en el bolsillo, no es que no importa tanto la cantidad de dinero que tengo en mi bolsillo como lo que puedo comprar con ese dinero. Pero sucede que lo que yo pueda comprar con ese dinero depende de los precios de lo que yo quiera consumir. Y la inflación no es otra cosa que esto, el aumento sostenido y generalizado de los precios. Me importa y mucho, porque si aumentó un 20% de los precios en general, significa que mi capacidad de compra en ese periodo cayó un 20%. Por lo menos me da un dato pensando en cuál va a ser mi propuesta salarial, que mínimo va a tener que incluir un 20% de aumento, mínimo. Entonces brinda ese dato descriptivo. Claro, tampoco para la patronal, para el empleador, es buena la inflación. En primer lugar, porque también son consumidores. Segundo, porque ellos están para maximizar los beneficios, y si tienen que pagar sus insumos más caros, esto atenta contra su rentabilidad. Entonces todos queremos que la inflación, combatirla, vamos a llamarla así. Bien, entonces describimos el hecho: 20% de inflación, un dato objetivo, ¿sí?,
confiable. Y el asunto es que todos queremos transformar eso, armar una propuesta en función de eso. Entonces le preguntan a los patrones, le dice, bueno, ¿y usted por qué cree que hay inflación? O dígame cuál es su propuesta. Y los patrones van a decir, nuestra propuesta es no subir los salarios. Y si se pudieran bajar, los bajo. ¿Por qué? Preguntan. Bueno, ahí los invitamos a que hagan la explicación, la argumentación, la interpretación. A eso en economía se le llama economía política. O sea, la primera economía descriptiva, la segunda economía política, que es el intento por determinar los fenómenos causales, los factores determinantes de esa realidad. Entonces le preguntan a los patrones, sistemáticamente responden siempre lo mismo. Lo que pasa es que cuando nosotros aumentamos los salarios, a los trabajadores no se les ocurre otra cosa que gastárselo. Van al almacén, van al shop y se lo gastan todo. Y como no saben que vivimos en el capitalismo, ¿sí?, no saben que cuando la demanda, que son ustedes, los consumidores, supera a la oferta, que es la disponibilidad de bienes, actúan unos mecanismos automáticos en el mercado que obligan a subir el precio. Ahí tienen la inflación. Y ahí tienen la causa, ustedes los trabajadores. ¿Es consistente la propuesta con la explicación y con la descripción? Es consistente. Hay una propuesta que se ata a una explicación y que además es consecuente o consistente con la realidad. 20% de inflación. Le preguntan a los trabajadores ahora, ¿cuál es la propuesta de ustedes? De ninguna manera. ¿Y comparten la explicación? De ninguna manera. Y bueno, ¿y cuál es? ¿Ustedes qué proponen? Bueno, nosotros proponemos, para empezar, que 20% va a tener que ir de ajuste salarial, para arrancar. Pero además le vamos a decir que la causa de la inflación no está del lado de la demanda, está del lado de la oferta, o sea, está del lado de ustedes. Que claro, como estamos en mercados concentrados, con capacidad de traslado a precio, ustedes ya vienen en esta convocatoria sabiendo que van a tener que ajustar los salarios, y que hacen, trasladan rápidamente a precios. Y ahí está el mecanismo mágico del que ustedes hablan, que no tiene nada de mágico. ¿Es consistente la propuesta, la explicación? También es consistente. Es más, hasta la propuesta de los trabajadores podría ser, y yo, ustedes, Estado, me preocuparía en evitar la especulación de precios, que trasladen a precios. Ahí habría que regular. Pónganle. Lo que sí quiero quedar claro es que acá hay dos caminos. Mismo dato, distintas propuestas. ¿Por qué hay distintas propuestas? Porque hay distintas explicaciones. Y hay distintas explicaciones. ¿O por qué hay distintas explicaciones a pesar del mismo dato? Porque esto sí lo saben muy bien. Porque cuando nosotros queremos explicar algo, indagar sobre los fenómenos causales o determinantes de algo, no es tarea sencilla. Porque se mezclan y se combinan y se condensan muchas cosas. Claro, uno dice de inflación, parece que hay que saber de economía. Hay como un bagaje técnico necesario. Y posiblemente que sí. Pero ¿es exclusivamente técnico lo que se necesita? Y no, porque entre otras cosas está el interés de las partes. Ahí pueden haber factores ideológicos, y no me refiero político-partidarios, ideológicos, de dónde construimos filosóficamente nuestras ideas. Pero hay factores históricos, culturales, religiosos, un montón de cosas que se combinan, insisto, y se condensan a la hora de ensayar una explicación. Yo digo que esto es obviamente una herramienta metodológica para la economía, pero créanme que me animo a decir que podríamos extrapolarlo a otro tipo de cosas, hasta alguna pelea de pareja, ¿no? Que queremos solucionar el conflicto, pero habría que saber qué lo generó y, lo que es más importante, las causas de que disparó ese tema, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a darnos cuenta de que las explicaciones, que tienen una gran carga subjetiva, o la tienen, no sé si gran, pero tienen carga subjetiva, hace que las explicaciones sean distintas. Y si las explicaciones son distintas, las propuestas serán distintas. Entonces no nos va a llamar la atención que, a pesar que Javier Milei, Malthus y Marx estén sentados acá y digan yo quiero esa sociedad de bienestar social,
y saben todos dónde están parados, porque dicen, sí, estamos en el capitalismo depredador, explotador, cuando empiezan a explicar las razones de por qué existe la pobreza o la desigualdad, y ahí nos empezamos a dar cuenta. Pues si le preguntamos a Milei, los pobres son pobres porque se lo merecen, porque no tienen espíritu emprendedor. ¿Y los ricos por qué son ricos? Y son ricos porque tienen el espíritu emprendedor, porque se han esforzado, ¿sí? Porque han estudiado, ¿no? Y ahí nos empezamos a dar cuenta que si piensa así, es lógico que su propuesta tome, ¿sí?, de insumo esto, porque va a ser diferente a otro que diga, no, el problema de los pobres, ¿sí?, es un problema que se genera a partir de la explotación, ¿sí?, y de apropiarse del trabajo ajeno. Y ahí habla otra explicación. Entonces esto creo que es fácil de entender, porque además nos sucede, pero aquí viene lo que yo digo que está la pregunta difícil de responder. Bien, estamos ahí, hay dos propuestas, ya sabemos que son por dos explicaciones. ¿Quién tiene la razón? Porque al final de ahí, se supone, esperamos, abrigamos la idea de salir con un convenio. ¿Y qué convenio va a ser? ¿El de ellos o el nuestro? Bueno, eso también responden, pero me da una cosa rara cuando me dicen eso. Es como que nosotros pedimos 20, ellos dicen 0 y nos vamos contentos con 10. No nos vamos contentos con 10. Pero no me voy a extender tampoco de esto. Claro, pero no me voy a extender en esto, pero sí quiero dejar sembrado acá el tema central. A mí me gusta decir que no hay convenios colectivos buenos o malos, sino que hay convenios colectivos que reflejan el grado de acumulación de las partes. Lo que va a dictaminar el convenio o lo que dice el convenio, o si está más de nuestro lado o más del otro lado, es la correlación de fuerza. Es el grado de acumulación, es la musculatura de alguna de las partes. Es tan simple como decirle, miren, ustedes pueden llevar a los mejores técnicos que el dinero pueda pagar a esa instancia, estar munidos de la justicia, ¿no?, de la razón y lo que quieran, que si ustedes no tienen trabajadores organizados afuera, no va a pasar nada. Van a ganar eso. También les puedo decir que pueden ir de musculosa, chancleta, sin ningún técnico y casi sin tener que abrir la boca, pero tienen a 10.000 trabajadores organizados afuera y no conozco patronal que se resista. Claro, es muy fácil de vuelta decir esto, no es tan fácil hacerlo. Porque el gran dilema del movimiento sindical mundial, y miren que nosotros, el movimiento sindical mundial, le llevamos varias cabezas de ventaja, ¿sí?, es cómo generar musculatura sindical, cómo generar correlación de fuerza, ¿sí? Eso no es fácil. Somos el único país, ¿sí?, en el marco del mundo capitalista, ¿sí?, que tiene una única central sindical, que encima no es central sindical, porque es una convención que significa que los sindicatos no tienen la obligación de acatar como un mandato lo que el PIT-CNT resuelve. Lo hace libremente porque entiende que el accionar en unidad es un elemento táctico y estratégico. No se envidian en el resto del mundo, donde hay numerosas centrales sindicales por país. Brasil tiene 15 entre las oficiales y no oficiales. La Argentina ya tiene 4 y no sé si hay una que está ahí incipiente. Entonces esto me parece central para ubicar el tema, porque fíjense dónde está la bisagra. Dije que el presupuesto nacional es el principal instrumento de política económica. Y dije que el dilema, o para elaborar una política, se necesita describir economía descriptiva, explicar economía política y proponer qué es política económica. Por lo tanto, antes de una política, cualquiera de ellas, hay una explicación y una descripción. Y lo tiene el presupuesto nacional. Porque el presupuesto nacional, el proyecto de ley, es la expresión de la política económica.
es la expresión contable de los planes, de las propuestas. Pero también hay un documento que los invito a leer, les diría, antes que el articulado, que es la economía descriptiva y la economía política de esa política económica, que es la exposición de motivos. La exposición de motivos es el más importante de los documentos que se presentan, porque ahí el gobierno de turno intenta explicar por qué hace lo que hace. Nos cuenta el mundo que cree que está viviendo y las razones por las que estamos como estamos. Y en función de las causas que dice existen, propone lo que propone. Y esto es clave para entender los presupuestos nacionales. Resumo, no perder la perspectiva de que la economía tiene una orientación social, el bienestar social. Está claro que el conflicto entra de que para llevar adelante esa transformación se requiere un camino que es describir, explicar para proponer. Tiene que ser consistente. La relación entre estas cuestiones se dice que es biunívoca e interdependiente, o sea, una cuestión a la otra y puede reformularse. Y esto es clave. Porque cuando llegamos al capítulo del presupuesto nacional y entendemos que el presupuesto nacional es un instrumento de política económica, el principal, tenemos que también entender esa realidad en la que se instala y que se pretende transformar y sus causas. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que invito a cada uno de ustedes a la hora de trabajar en esta línea, en esta iniciativa del sindicato, de empezar a pensar en el presupuesto, empezar a pensar en propuestas, en políticas, en acciones, en propuestas, que se tome el tiempo de describir esa realidad donde están insertos, en preguntarse por qué están como están, cuáles son las causas que hacen, porque recién ahí van a poder orientar las políticas. Porque claro, si uno le erra a la causa y hace una propuesta cuando no se concentra en las causas, corre el riesgo, en primer lugar, de que no tenga efecto la propuesta, pero corre el riesgo de que empeore la situación. Entonces, esto es muy importante y me parece que ustedes lo están haciendo, lo están llevando a cabo, no solamente por las instancias informativas, que son de transparencia, de comunicación, de intercambio, sino porque es la hoja de ruta que se han trazado aquí para llegar a una propuesta. No es que se sentaron aquí y empiecen a tirar propuestas, no. Vamos a pensar cómo estamos, qué es lo que nos llevó a esta situación, ¿sí? Y ahí empiezan esto de casi de tomar decisiones y tomar prioridades. Ya estoy llegando a los últimos minutos antes del corte para ubicar el tema presupuestal. Porque al pasar, todos lo sabemos, el presupuesto nacional es el principal instrumento de política económica del gobierno, de turno. El gobierno forma parte del Estado. Y el Estado es un actor muy controversial. Por supuesto que podríamos, es más, he propuesto tener en algún momento una instancia formativa de qué es el Estado. Voy a utilizar una expresión marxista, que es la de, es un instrumento de dominación ideológica que lo que busca es reproducir y perpetuar el modelo de acumulación vigente. Creo que se ubica perfectamente en lo que son los estados, ¿sí? Ahora bien, el Estado forma parte, dijimos, del sector público, pero ¿qué hace el Estado? ¿O qué debería hacer el Estado? No es un tema menor. En cualquier curso de Economía y Finanzas Públicas de facultad, uno trata de ubicar a ver si se justifica que el Estado intervenga en la economía. ¿Y por qué esta pregunta? Porque el padre de la escuela del pensamiento liberal, clásica, Adam Smith,
ubica primero cuáles serían las condiciones, los supuestos en los que debería interactuar oferentes y demandantes, consumidores y productores. Y dice que deberían actuar libremente, que sería la manera de garantizar el mejor resultado. Y esa interacción libre, entre otras cosas, implica que el Estado no intervenga. Claro, en todos los supuestos y postulados y mecanismos que Adam Smith llevaba adelante, era fantástico el resultado. Porque decía, hay tantas empresas o tantos consumidores, ninguno que tenga la capacidad de incidir en el precio, entonces se van a pelear entre ellos bajando el precio. ¿Y quién va a salir beneficiado de esto? El consumidor, que va a poder acceder a todo genial. Bueno, el problema es que esto es lo que decía la teoría, porque entre otros de los supuestos que está ahí, que a veces alguno se olvida, hay uno muy fuerte, muy potente, que decía, no existe asimetría de información. ¿Qué es esto? Es todas las empresas, los consumidores, disponen de la información necesaria y si algo le faltara, no tiene costo. Maravilloso. Eso provocaba que las empresas, una no tuviera una maquinaria que la otra no, que no tuviera trabajadores que en un lado se desempeñen mejor, en otro no. ¿Y esto qué terminaba logrando en los supuestos de Adam Smith? Que las empresas fueran idénticas. Por lo tanto, el producto idéntico, homogéneo, todo funcionaba. Pero la realidad es otra. La realidad es que existe asimetría de información. Hay empresas que tienen capital que les permite acceder a una tecnología que a otras no. No todos los consumidores tenemos el mismo conocimiento de dónde está más barato o más caro. O sea, existe la asimetría de información, por lo tanto, no existe realmente la competencia perfecta de que habla Adam Smith. Claro, es útil porque es una especie de horizonte. Es, bueno, allá está, hay que acercarse allá. Pero la realidad mostró que cuando no se cumplían estos supuestos, no se lograba el resultado esperado. Se desviaba uno de esos resultados. En la literatura económica a esta le dicen fallas de mercado, cuando no se logran los resultados. Y hay muchos, acá podemos hablar de muchos. Un monopolio natural es una falla de mercado. Es algo que el modelo de competencia perfecta no espera suceda, que exista una única empresa que ofrece un producto, cuando eso le da el poder de fijar el precio. Competencia perfecta, el precio es un dato. Aquí hay alguien que podría fijarlo. Es una falla. La contaminación es una falla. En economía se llama externalidad negativa, pero es una falla que hay que corregirla. Pero existen varias, la asimetría de información que dije, que algunos tengan más información y otros. Eso hay que corregirlo, porque quien tiene información privilegiada saca beneficio. Los mercados incompletos. Bueno, hay una serie de desviaciones que justifican que alguien aparezca y las corrija. ¿Sí? Por lo tanto, existen justificaciones que la literatura recoge como técnicas donde el Estado podría intervenir o debería intervenir. Por lo menos en esta que se hacen llamar fallas de mercado. Que ojo, que incluyen si se produce desempleo, porque en esta economía maravillosa de Adam Smith hay pleno empleo. ¿Sí? No hay desequilibrios, todo divino. Y no hay desigualdad por todo esto. Entonces, si hay desigualdad, si hay desequilibrios macroeconómicos, si hay desempleo, si hay inflación, bueno, todo eso justifica técnicamente la intervención del Estado. Y esto nos demuestra nuevamente la función, los fines y cometidos del Estado. El Estado no aparece o no va a existir si no viene a corregir algo que impactó negativamente en la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, los fines y cometidos del Estado son sociales. Y esto es clave que quede. ¿Por qué? Porque significa que primero está lo social y luego lo económico. Esto que muchas veces repetimos, pero hay que hacerlo carne, no puede estar la sociedad al servicio de la economía, sino la economía al servicio de la sociedad. Esa es la función primordial
que viene a cumplir, cuando es convocado de esta manera, el Estado. Corregir falla. Una falla es porque no se logró el resultado esperado, que tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Claro, la vida es más compleja que eso. Un bien, así me voy metiendo en tema y dejar... Otra de esas famosas fallas de mercado son algo que se denomina bienes públicos. Que suena raro, ¿no? Suena raro decir que un bien público es una falla de mercado. Pero es una categoría económica. Una falla de mercado es un bien o servicio que tiene dos características muy especiales. Que es un bien que se dice que no es rival y no es excluyente. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, que consumir ese bien, si yo consumo ese bien, no privo a otra persona de su beneficio. Y que no sea excluible es que no puedo impedir que otra persona pueda disfrutar de ese bien. Vamos a hacerlo con un ejemplo mucho más fácil. El alumbrado público es un ejemplo típico de bien público puro, porque reúne estas dos características. Porque si nos ponemos abajo del faro de luz, yo recibo la misma iluminación que ella. Que yo reciba luz no hace que ella reciba menos luz. Pero además no hay mecanismo de exclusión porque nada puede evitar que yo me ilumine y ella también. O que yo me ilumine e impedir que ella sea iluminada. ¿Sí? Ese es un bien público puro. Y además siempre a los estudiantes les digo lo mismo. Ojo con el trabalengua este. Un bien no es público porque lo brinde el Estado. Ahora bien, si es un bien público, lo debe proveer el Estado. Y esto, para que se entienda, tiene que ver, porque si no es público, si ese bien no reúne esas dos características, por ejemplo, una de ellas que no la reúna, la de exclusión, significa que alguien puede impedir que se vea beneficiado de ese bien. Puede ponerle una cuota, ¿sí?, un precio, algo, y ya excluye gente que no paga, no lo tiene. Y hacer eso le da beneficio a esa persona que tiene ese poder de excluirlo. Pero ningún privado va a proveer un bien si no puede cobrarlo por proveerlo, por sacar un beneficio por proveerlo. Entonces, la opción es, o no lo provee nadie, por ejemplo, el alumbrado público, nos quedamos a oscuras, o lo provee el Estado. ¿Por qué señalo esto? Porque Uruguay es un caso muy particular. La salud y la educación, ¿es un bien público? Bueno, pensamos rápidamente que sí. ¿Por qué? Porque lo provee el Estado, o porque en su mayoría lo provee el Estado. Sin embargo, no reúne estas dos características. ¿Sí? Obviamente la educación no tiene rivalidad porque nosotros podemos, como aquí, todos estamos aquí y que uno haya entendido todo no impide que otro haya entendido todo. Como si fuera una hamburguesa. Muerdo aquí, le paso allá, ya va a comer lo que queda de la hamburguesa. Y va pasando 2 o 3 y se terminó. Pero no pasa esto con la educación, o sea que no tiene rivalidad. ¿Pero puedo excluir? Claro que sí. Podríamos acá, simplemente acá al sindicato poner, si no sos afiliado, no podés estar acá. Además pregunto, y esta es la mejor, razonarlo por el absurdo, ¿existe educación privada? Entonces ya está. Porque lo que dije es que si es un bien público puro, no lo va a proveer el privado, porque no tiene incentivos para hacerlo. Ahora, si existe incentivos como poder excluir a alguien, es un bien no puro. Se dice que es un bien público, pero mixto. ¿Sí? Por eso es engañoso. No, eso es otra cosa. Ahora vamos a eso. Pero primero quiero aclarar que un bien público, cuando es público y tiene estas dos características, no queda otra que lo provea el Estado. Pero nosotros dijimos que Uruguay es un caso particular porque tiene también esa inspiración que dijimos nosotros. Lo que importa es lo social, lo que importa es el bienestar de las personas. Y acá hay una línea, varias líneas de razonamiento en preguntarnos, ¿es la salud hacia el bienestar? ¿La educación hacia el bienestar? ¿La seguridad social hacia el bienestar? ¿La vivienda hacia el bienestar? Entonces, si respondemos afirmativamente, hay algo que nos va a estar diciendo, ¿y entonces por qué no lo provee el Estado? Que es su cometido. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros
independiente de la historia, ¿no? De la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria, pero lo podemos poner con temas sanitarios también, es de pensar que, bueno, si esto es un derecho humano y no una mercancía, está asociado al bienestar, por lo tanto debe ser provista por el Estado. Entonces algunos países empiezan a extender las funciones del Estado más allá de lo que la teoría justifica técnicamente que haga. O sea, en todos los países nadie va a decir que si hay una falla, si hay contaminación, el Estado tenga que intervenir. Le parece que sí, salvo algún libertario que ande por ahí. Pero en general esta es una función. Ahora, preguntarse si la educación, la salud, la vivienda debe ser provista por el Estado implica empezar a jerarquizar las funciones del Estado en lo social y decir debería. Es más, yo en facultad, en otra materia, ya se pueden recibir con ella, que es justamente Economía y Finanzas Públicas, les pregunto, aunque no sepan nada, si el grado de penetración, de intervención del Estado en la vida de los uruguayos es alta, media o baja. Y todos dicen alta. Después le pregunto, ¿usted cree que la presión tributaria en el Uruguay, no importa si saben o no saben, es alta, media o baja? Es alta. ¿Alguna idea tienen? Saben que es la relación que hay entre lo que pago en tributos y mi ingreso. Ustedes lo pueden hacer a nivel individual si quieren, como diciendo qué parte de mi salario se va para pagar tarifas, impuestos. No saben, igual tiran, entonces damos el dato, 33%. Piensan que es un montón igual. Y más piensan que es un montón cuando ven países, Paraguay, que tiene 10, 12, fulanito tiene 8, divino. Entonces uno le pregunta, ¿pero ustedes a quién se quieren parecer? ¿A esto o a quiénes se quieren parecer? No, bueno, Suecia, Dinamarca, Alemania, empiezan a ver Europa, ¿no? Bien, pero ustedes saben que la presión tributaria en estos países es del 45, 50 y pico %. Y ahí responden, y esto no parece menor, pero mirá lo que son los servicios. Y esto, que es muy importante ubicarlo, significa que cortamos con el fetiche del dato, sé que los venden del déficit o de la presión tributaria, para colocar otra cosa, que es no lo que yo pago, sino lo que yo recibo. Entonces parece que el principio de beneficio aplica. Si yo pongo 10 y recibo más de 10, hago negocio. Porque esto no es un tema, porque después también vienen con una curiosidad de decir, bueno, pero ellos ganan más que nosotros. Como si ganaras más, tu disposición a pagar impuestos sea mayor. Entonces ahí vengo y con la pregunta, ¿y quiénes son los principales, ¿no?, que valen más en el mundo? Son justamente los que tienen más dinero. ¿Sí? Entonces, es bien interesante ir desmontando algunas ideas. ¿Por qué señalo esto? Porque no deja de ser una decisión política si la salud, la educación, la vivienda y todo esto forma parte del set de funciones que tiene que llevar adelante el Estado. Pero aquí está el conflicto. Los estados no tienen recursos, no tienen plata, tienen que ser financiados. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de los estados? Y hay 3, no hay muchas, todavía es. O la típica que están pensando todos ustedes, impuestos. La otra es pedir prestado. O la otra es poner a funcionar la maquinita de billetes, la emisión. Todas tienen problemas. La emisión, no me voy a extender, genera inflación. Entonces, a veces es peor la cura que la enfermedad. ¿Qué problema tiene el endeudamiento? Pedir prestado. Y bueno, para empezar, es que seguramente voy a tener que terminar pagando más de lo que pedí o lo que necesito, porque no lo voy a poder pagar, por algo pido prestado. Eso es una prima de riesgo, hay que pagarla. Y esperemos no me condicionen la política económica para asegurarse que les voy a pagar, como el Fondo Monetario le encanta hacer. Ir y decirte, pará, te voy a mandar un equipito para darme cuenta si estás manejando bien el presupuesto, el déficit, la inflación, lo que tenés que hacer, hacer una reformita por acá, tocarle un poquito a los jubilados. También nos puede condicionar y perder algo de soberanía con eso. Y la recaudación también tiene problemas.
Uno, que a nadie le gusta pagar impuestos, por eso llaman impuestos. Y lo otro es que se dice que son procíclicas las recaudaciones. ¿Qué significa? Acompañan el ciclo económico. Los estados recaudan más cuando hay expansión económica que cuando hay recesión económica. Entre otras cosas también por la aversión que tenemos a pagar impuestos, porque si la estamos pasando mal en un momento de recesión económica, y bueno, si yo puedo dejar de pagar alguna cosita, la voy a dejar de pagar, si me puedo colgar en la luz, me voy a colgar en la luz, no sé, hay de eso. No hay cultura tributaria, que es algo que habría que tratar. ¿Por qué? Porque quiero conectar esto. A todos nos parece genial pagar si recibimos más. Porque yo le pregunto hasta aquí, hasta a los libertarios, si les gustaría recibir salud sin tener que pagarle y de primera calidad. Por supuesto, me vas a decir. Educación, también. Vivienda, ni que hablar. Y cuando me jubilo, también. Pero claro, como no tiene recursos hay que financiarse. Y por lo tanto, hay que recaudar esa plata de alguna parte. Y eso lo tiene que poner la gente. Y es ahí donde entra el conflicto, el dilema eficiencia-equidad de los estados. Entonces, los hacedores de política les encanta darle a la población todo porque los van a votar, entre otras cosas, pero saben que esto tiene costo. Cualquier parecido a la realidad con el tema de la seguridad social no es mera casualidad, no es mera coincidencia, como se dice. Tal cual, es esto, es que se hay que financiar. Entonces, ese es el dilema que también vamos a tener instalado y con esto voy terminando esta parte. Nosotros vamos a describir la realidad, vamos a explicar la realidad y vamos a formular propuestas para transformar la realidad. Pero estas propuestas tienen costo. Y ese costo, ¿sí?, o esos recursos necesarios, de algún lado tienen que salir. Hay que financiarlos. Claro, hay dos caminos. No me importa, yo necesito esto, el resto no me importa, yo no soy gobierno, que vea de dónde sacar la plata. Y otra es generar cierto aporte también en esa dirección. A mí, por ejemplo, me toca cada vez que uno hace una propuesta de cualquier tipo, ¿sí?, que tiene costo, lo primero que me preguntan es de dónde va a salir la plata. 5 minutos y termino. Y no hay mucha vuelta acá. Dije 3 fuentes de financiamiento, pero la posta es la recaudación, es el sistema tributario. Y a mí lamento mucho que a los políticos de cualquier color le brote hablar de impuestos. Pero es de lo que debería hablar, ¿sí? Nosotros tenemos una muy mala distribución del ingreso y de la riqueza. Si yo hiciera una representación gráfica de cómo se distribuyen los ingresos en nuestro país, hace así y de pronto para arriba. Me animo a decir que capaz que acá hay gente que gana 80, 90 mil pesos nominales. Esa persona está en el 8º o 9º decil de ingreso. Está en el 20% de la población, digamos, ocupada, más rica del país. Con 60, 70 mil pesos. Claro, la distribución es tan mala que en el mismo último decil tenemos al que gana 100 con el que gana 1 millón. Pero también nos muestra la otra parte. La gente que gana muy poco. Dijimos, ¿no? Más de 500.000 de ocupados gana menos de 25 mil pesos líquidos. ¿Sí? Entonces, ¿y eso no es una invitación? ¿No es una falla de mercado a la desigualdad? ¿No es una justificación técnica de intervención del Estado? Que no es otra cosa, en cualquier libro dice, aparece desigualdad, distribución del ingreso, no importa, y acá la función es redistribución, no tiene otro nombre, ¿eh? Y es sacarle a este, darle a este. Y es así. Pero bueno, no se quiere hablar de impuestos, pero yo les digo a ustedes, ustedes sí tienen que hablar de impuestos. Porque pueden, si no hablan de impuestos, les voy a decir cómo termina la historia. Cuando lo de ustedes cuesta 100 y el gobierno no va a poner los 100, o sea, no saben de dónde va a haber una fuente nueva de recursos para financiar la política propuesta, si quieren que esa política funcione, a alguien se la van a sacar. O se redistribuye lo que hoy, o se generan recursos nuevos.
El 30 de junio les van a decir, este es el tamaño de la torta. Después que ingresó ahí, la cuestión va a pasar, bueno, van a tener unos días ahí para que haya mensaje complementario, que el presidente diga, me parece me quedé corto, lo charlo con, supongamos, quien sea, Labat o Done, le dice, ¿qué te parece esto? Ninguno de los dos me da mucha cosa, pero bueno, no creo que larguen un mango. Entonces no hay mensaje complementario, esto es lo que hay, amigos. Y ahí van a tener que ver a quién se lo sacan. Y tenemos las eternas discusiones. Se lo sacamos a los milicos, se lo sacamos a la policía. Este ministerio es más importante que este otro. Ustedes siempre quedan mal en esa siempre quedan muy, curiosamente en un país como el nuestro, con esta carácter. Bueno, en facultad pasa eso, que economía agropecuaria es una opcional, no es obligatoria. Increíble. Pero bueno, esto es un tema menor. Claro, ¿cuál es el problema? Que tienen tiempos distintos. Cuando ingresa el presupuesto, o el proyecto de ley de presupuesto, lo que se discute es la redistribución de la torta, no el tamaño. Pero sí habrá que pensar como parte de la tarea y la agenda de trabajo, en algún momento, agrandar la torta. Y agrandar la torta es entregarse a que la economía crezca por motores que nosotros no manejamos, o empezar, dado los motores que tenemos y que conocemos, a quién carga más o menos con la culpa. Porque tela para redistribuir la presión tributaria, estoy diciendo no poner más impuestos, si fuera el tabú acá el problema, sino cambiar el peso de los impuestos, la distribución de los impuestos. Para esto también tendremos tiempo, me encanta mucho hablar de tema impositivo, porque no logro todavía, después de tantos años, entender cómo la gente odia más al IRPF que al IVA. ¿Sí? No lo logro entender. ¿Sí? Pero bueno, además siendo el IVA el que recauda casi el 50% del total de la recaudación, y el IRPF, 1 y 2, 30 y pico. Es que esa es la explicación. La explicación es entre impuestos directos e impuestos indirectos. O sea, los que uno ve, lo que hacen y lo que no hacen. Pero eso será para otra instancia. Hay de todo, hay para hablar un montón. De hecho, ahora me invitaron a hacer una instancia formativa solamente de IRPF. La idea es grabarla para que se distribuya. Así que cualquier cosa, pues sí, se me ocurrió, dije, voy a por distintas instancias. Surge el tema de IRPF. Mamá, dije, ¿por qué no hacemos un video formativo y para todo el mundo? Y vamos a hacer eso y se lo hacemos llegar. Termino acá diciendo eso, ¿no? Estado, fines y cometidos sociales, método de trabajo, describir, explicar para proponer. El Estado necesita financiamiento, ese es el gran problema que tiene. Podemos querer que el Estado se ocupe de todo, pero si se ocupa de todo va a requerir más financiamiento. Por lo tanto, los Estados se enfrentan a un dilema que es el de eficiencia-equidad. Si yo quiero más intervención del Estado, que significa búsqueda de mayor equidad, necesito más recursos, presionar más al contribuyente, y eso se lee como una pérdida de eficiencia, ¿sí? Tiene un costo asociado, porque su ingreso, ustedes caen, se tienen que pagar más impuestos, ya puedo consumir menos cosas porque una parte se me va a impuesto, y no necesariamente lo que se me va, me devuelve, porque si no sería fruto de negocio. Si yo doy 10, recibo 10, o si doy 10, recibo más de 10, fruto de negocio. Pero, ¿qué tiene ese temita que no soluciona? Bueno, con esa lógica no puedo hacer política redistributiva. El pobre va a seguir siendo pobre y el rico va a seguir siendo rico. ¿Sí? Porque la matemática, ahí en ese caso, es suma cero. ¿Sí? Bueno, hacemos el corte aquí, si les parece. No sé, una pregunta, algún comentario, algo que no se haya entendido, porque ya con esto sí nos sumergimos en las profundidades del presupuesto, pero no sin antes a ver si quedaron por lo menos estos pilares. Los compañeros y compañeras que están conectados. Si no hay preguntas, en 15 minutos. Y 35 retomamos. ¿Me parece? Perfecto. Para la gente del Zoom también dentro de 15 minutos.